Bendiciones, hermanos. Dios le bendiga grandemente. Estoy continuando con la parte 2 de un tema que estoy realizando acerca del ayuno y la oración, especificando un poquito más el ayuno. Y estoy usando en esta parte 2 de continuación, estoy usando Isaías 58 del 1 hasta el 9. Y también estoy usando Mateo 17:21, cuando Jesús dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a continuar la parte 2 que es esta. Ya yo hice la parte 1, ¿entiendes? Y vamos a comenzar ahora a bregar con Mateo 17:21 para la gloria del Señor. En Mateo 17:21 Jesús está hablando que este género no sale sino con oración y ayuno. Claro, de acuerdo a como está escrito en la Biblia tradicional, ¿verdad? La palabra género, generación, del griego es genema. Aquí está, genema, que hace entender que es descendencia. Generación del griego genema es descendencia, como descendencia de familia, la descendencia de hace más de 50 años atrás, la descendencia de nuestra familia hace más de 100 años atrás, que trascienden de generaciones a generaciones de tiempo atrás. Entonces, la palabra género también hay otra palabra más que es género, que significa genos. En el griego es genos, que se identifica como clase o tipo. Clase o tipo. Aquí la palabra género está haciendo referencia no, no a la clase de demonio o al nombre de ese demonio o lo que hacía ese demonio, sino que está haciendo referencia mayormente identificando, ¿ok? Aquí Jesús está identificando género, que viene siendo clase y tipo, pero no es exactamente al demonio, sino está identificando que es un género. Lo que le sucedió a los discípulos es que no pudieron sacar ese espíritu por temor, miedo, y a causa del miedo y a causa del temor, ellos perdieron la fe. La fe. El miedo provoca paralizar la fe del hombre. Entonces, aquí género señala a un género específico, que es un género de incredulidad. Ahí estamos, ¿ok? Género se identifica a un género de incredulidad que venía por descendencia. Genema, descendencia. ¿Ve? Ese género de incredulidad estaba afectando esta población de gente que venía. Y era un género de incredulidad. Lo que afectaron los discípulos. No pudieron sacar ese espíritu. Entonces dice Jesús que este género de incredulidad no sale a menos que sea con oración y ayuno. Jesús está respaldando aquí pues el ayuno, porque Jesús vino para la circuncisión. No es como Pablo. Pablo no le daba crédito al ayuno, porque el ayuno tiene que ver con la ley y las obras. Y el ayuno también en parte, según Levítico 16:29, según Levítico 16:29, el ayuno tiene que ver con la ley de expiación. También, ¿ve? Entonces Jesús vino para la circuncisión, pero nosotros no somos lo de la circuncisión. La iglesia no pertenece a Israel. Aquí Jesús está respaldando y apoyando la circuncisión, que tiene que ver con el ayuno y la ley de Moisés. Entonces vamos a seguir hablando, ok, continuamos hablando. Vamos a seguir con Isaías 58, versículo 6 en adelante, cuando Isaías dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad
soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompas todo yugo. No es que parta tu pan con el hambriento, etcétera, etcétera. Muy bien, gloria a Dios. Muchos pastores pues utilizan el ayuno, ¿verdad? Según el contexto. El contexto principal está en el capítulo 58 de Isaías, versículo 2. Aquí está el primer contexto del ayuno. En Isaías 58, versículo 2, en la última estrofa, del versículo 2, dice: me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Okay. Muchos ministros dicen que el ayuno nos ayuda a acercarnos más a Dios, a tener una intimidad. Pero lamentablemente, pues en el Antiguo Testamento nadie podía tener una intimidad con Dios profunda y perfecta y entrar al monte de Dios como lo profetizó el salmista David en el Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Dios? Porque el salmista David estaba diciendo con quién subirá, en lo que se estaba refiriendo es quién, en forma de pregunta, nadie puede subir y permanecer en la presencia. Ahora en Cristo se rompe el velo y ya tú entraste. No es que quieres entrar, no, ya entraste. Entonces en el versículo 2 está la clave, el contexto de muchas personas decir ayunamos para tener una intimidad, ¿verdad? Y al sentirse que tiene una intimidad se sienten espirituales. Cuando el apóstol Pablo nos menciona y nos habla muy claro que en Efesios 2, vamos a buscar otra vez el libro de Efesios 2, capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otros tiempos estábamos lejos, sin Cristo, no teníamos accesibilidad a la entrada de Dios perfectamente y completamente, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El Antiguo Testamento contradice mucho la gracia, ¿ok? El Antiguo Testamento contradice mucho la gracia. No es que yo quiera decepcionarlos a ustedes, desanimarlos a ustedes, pero es una realidad. Lo que se escribió en el Antiguo Testamento, muchas cosas contradicen la verdad del Evangelio. Entonces, cuando nosotros de iglesia acostumbramos a aplicar contenidos que fueron mayormente para la dispensación judía y hebrea para Israel y cogerlo y ponerlo en la gracia y comernos eso, ¿verdad? Tragarnos eso, pues entonces ya eso se convierte en herejía y en apostasía y en doctrina de error. Pablo le llama que eso es apostasía. ¿Me entiendes? No podemos mezclar. Lo que en el Antiguo Testamento tuvo verdad y fue verdad, ahora en la gracia, ahora la verdad es el tiempo de hoy en día a través de Pablo que trae el Evangelio, porque allá no había Evangelio, allá no había salvación. Todo eso de allá era una sombra. El ayuno es una sombra. Y la iglesia, los ministros, como no entienden eso, no lo comprenden, por más que digan, oh, yo estoy en el Espíritu, como dice Pablo en Gálatas 6, estar en el Espíritu y nos satisfacer, y pensamos que estar en el Espíritu, pensamos que es ver visiones, revelaciones. No, no, nada de eso. Nada de eso tiene que ser en el Espíritu. Una persona no puede ser guiada en el Espíritu y hablar la verdad si no conoce la verdad, ¿ok? No podemos hablar unas verdades y pretender estar en el Espíritu o caminar en el Espíritu si no conocemos cuál es una verdad, porque estaríamos hablando una verdad de acuerdo a la verdad que conocemos, que es un error. La verdad es que estamos conociendo un error y esa verdad que viene siendo un error que conocemos muchas iglesias ya tradicionales, nosotros al conocer esa verdad y pensar que esa verdad que es un error, ¿ve? Que es un error, pensamos que al declararlo y hablarlo y profetizarla, pensamos que esa es la verdad.
¿Me entiende? Y pensamos que ese es el caminar en el Espíritu. Pero no, por eso Pablo dice en Corintios, pues ustedes sigan con los dones espirituales y las lenguas, pero yo les muestro a ustedes un camino más excelente. ¿Ve? Yo les muestro a ustedes un camino mejor, más excelente de lo que ustedes tienen, porque las iglesias de Corintios tenían muchas inclinaciones a la ley de Moisés, como pasa hoy en día en muchas iglesias, ¿me entiendes? Entonces Pablo dice aquí que ya tú te acercaste a Dios, ya tú tienes la intimidad, ya la tienes, ya llegó lo verdadero, pero muchos usan el ayuno, de acuerdo a Isaías 58, versículo 2, el contexto, versículo 2, y quieren acercarse más a Dios para tener intimidad. Y segundo, ¿verdad? También muchos usan el ayuno para reprender el espíritu demoníaco, hacer guerra espiritual, porque en Levítico 16, 29, el ayuno está muy alineado a la expiación por el perdón de pecado, para que Dios perdone nuestros pecados, para que Dios quite una maldición, como si Gálatas, como si Gálatas 3 no existiera. Vamos a coger Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3:13 dice Pablo, Cristo nos redimió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya la bendición la hemos alcanzado, ¿me entiendes? Nosotros estamos en un proceso. Toda la iglesia está en un proceso de restauración. Algunos toman más tiempo que otros. Claro, en ser sanado, en ser restaurado, en ser librado de unas ataduras de la carne. Tomamos un tiempo más que otro, un proceso que dura más tiempo uno más que otro, claro. Pero Pablo nos da una esperanza. En Filipenses 3:1. Y Filipenses 3:1, ¿no? Filipenses 1:6, discúlpame. Tengo tantos textos en la Biblia que me confundo. Filipenses 1:6 dice Pablo que la buena obra que Dios empezó en nosotros, Él la irá a perfeccionar. ¿La va a perfeccionar cuál obra? ¿La de nosotros? ¿Cuál obra? No, la de Él. Él empezó una obra en nosotros. Hay que dejarle a Dios que Él continúe la buena obra. Nosotros no podemos alterar y cambiar y modificar la buena obra, porque entonces le estaríamos quitando crédito al Espíritu Santo. Estamos nosotros, antes que Cristo venga, Dios está trabajando y Dios pide de nosotros fe a través del Evangelio. También algo bien interesante, que en el versículo 7, de Isaías, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Ok, bien. Hay iglesias que están siendo oprimidas, deprimidas. Una de las cosas que oprime a la iglesia viene siendo la ley de condenación. ¿Ok? Cuando hablamos de la ley de condenación, que Pablo habla mucho de la ley de condenación, como por ejemplo Romanos 8:1 y 2, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en el versículo 2 le continúa, porque el Espíritu de vida me ha librado de ¿qué? De la ley de condenación. La ley de condenación no tiene que ver con el pecado moral. La ley de condenación no tiene nada que ver con el pecado de moral, de un verbo. Tiene que ver con una ley que rige sobre nuestras mentes, sobre nuestra conciencia, sobre nuestros miembros. Y que esa ley, que regía antes de Cristo, tomaba dominio, se enseñoreaba de nosotros y nos acusaba, nos calumniaba y nos decía que somos unos pecadores,
que estamos mal con Dios, estamos manchados, no tenemos ya entrada a la presencia de Dios. Esa ley te acusa, te condena. Y Pablo dice, ¿quién me puede sacar esa ley que está en mi mente, en mi conciencia? Está en mis miembros, que siento que mis miembros accionan el pecado por esa ley, porque me acusa, me juzga, me calumnia. ¿Quién puede sacar eso de mí? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que esta ley siempre me acusa. Bueno, entonces el creyente por defecto tiene esa ley. La iglesia necesita conocer que ellos son justos, santos y ellos son una ofrenda agradable a Dios por encima de sus debilidades. Pero aquí en Isaías 58 vemos cómo Dios le estaba diciendo a los líderes, a los sacerdotes, a los líderes, a los profetas, que usaban el ayuno para ellos sentirse más espiritual, con más autoridad. Y eso no es verdad. El ayuno, la oración, los dones del Espíritu no es para que tú te sientas más espiritual que otro. Por eso Pablo dice ay Dios mío, en Romanos 12, 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2, que nadie tenga un alto concepto más elevado, ¿ve? Un alto estima más elevado de sí mismo de la que debería de tener. Oh, yo me siento mejor que tú, ¿verdad? Entonces cuando eso ocurre, estas cosas ocurren de sentirnos más espiritual que otro, con más autoridad, entonces el resultado es el dedo juzgador, que está aquí en el versículo 9, Isaías 58, 9. Cuando tú quites la amenaza, deja de estar amenazando. Deja de estar amenazando a los hijos de Dios, ofenderlos. Porque muchos líderes y pastores llaman a la iglesia y le dicen el próximo domingo por la mañana, vengan en ayuno para romper cadenas, ataduras. Y eso no es así. Ya Cristo nos libró de la maldición de la ley, como dice Pablo en Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero tú tienes que creerlo por fe, porque la gracia es por fe, no es por obra. La gracia es por fe, mas no es por obras. Ahora, en el Antiguo Testamento se movía por fe y Dios le decía al pueblo de Israel, den 7 vueltas, den la obra, hagan la obra. ¿Ve? Y la iglesia pues está caminando en dos dispensaciones, la obra y la fe. Y Pablo dice que es por fe, porque si no es por, si es fe y obra, entonces la fe se anula. Si hagamos fe y ponemos obra, la fe se anula y entonces está vigente la obra. Por eso Pablo define la gracia. En Romanos 11, versículos 4 y 5, Romanos 11, 5, por ahí más o menos, si es por gracia, ya no es por fe. ¿Ve? Pero si es por obra, entonces la obra no sería obra, sería fe. Y si es fe, entonces si la mezclamos con obra, entonces la fe no es fe, ya es obra. Observa que Pablo no dice que está mezclada. Pablo no dice que está mezclada. Pablo dice, si es por fe, es por fe. Y si mezclamos obra, pues entonces ya no es por fe, es por obra. Pablo no está diciendo que es por las dos cosas. La fe hace que la gracia se manifieste y permanezcamos nosotros en la bendición de Dios. Es por fe. Pero la iglesia pensamos que, de acuerdo a Levítico 16, 29, la ley, el ayuno tiene que ver con la expiación de pecado. Y es para tener más intimidad, tener más fuerza, más autoridad, sacar demonios, sentirnos más cerca de Dios. Y no sabemos que ya Dios se acercó a ti. Efesios 2:13. Ya Dios, vamos a dejar la sombra. Dejen la sombra. Déjense de estar comiendo viejo pacto. Déjense de estar alimentando viejo pacto, porque Pablo le llama a la ley de Moisés y a las obras en el viejo pacto, le llama el ministerio de muerte, el ministerio de condenación. Porque si tú no haces todo lo que Dios demandó para el pueblo de Israel, pues entonces lo que hay es condenación. Condenación, ¿entiende? Y la iglesia no entiende eso, no entiende. Necesita que la luz del evangelio resplandezca.
Y la luz del Evangelio no puede resplandecer si nosotros estamos en dos líneas, en dos pactos a la misma vez y estamos predicando dos evangelios, porque eso Pablo le llama dos evangelios. A estar escogiendo promesas que fueron para Israel y cogiendo promesas que fueron para nosotros en la iglesia a través del ministerio de Pablo, Pablo le llama eso apostasía. Y mucha gente dice, la apostasía, pero mi amigo, tú estás en apostasía, tú estás mezclando dos dispensaciones. Tú estás en herejía. Ok, bien, vamos a cortar porque voy a finalizar este mensaje. En la parte 3 voy a finalizar, ¿verdad? Para entonces entrar un poquito en la oración. Un poquito en la oración. Y culminamos con eso en la parte 3, ¿ok? Así que vamos a pasar en la parte 3.